Hola muchachos, ¿qué tal? Otra vez aquí en el canal del Teacher con nuevos videos, nuevas temáticas. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el verbo to be de manera negativa. Ya habíamos visto la forma en que se construyen las oraciones afirmativas con el verbo to be, que son estas tres formas: is, are y am, que recordemos significan es o está, eres, estás, son, están, somos, estamos, soy o estoy. El verbo to be en las oraciones negativas y en las oraciones interrogativas, además de ser verbo, que significa lo que les acabo de explicar, es un auxiliar, lo que significa que con él mismo vamos a construir las negativas y con él mismo vamos a construir las preguntas. Es decir, este verbo to be irá tanto en afirmativas, tanto en negativas y como en preguntas. ¿Cómo hacemos las negativas? Sencillo. En las oraciones en inglés, siempre las oraciones negativas deben incluir el auxiliar, que en este caso es el verbo to be, is, are o am, y la negación después del auxiliar. Siempre será así. En todas las oraciones en inglés siempre será esta estructura. Es decir, la negación es la palabra not. Lo que ustedes pueden notar aquí es que la forma negativa será is not, am not o are not. ¿En qué sentido? Yo puedo decir aquí, María is not a teacher. ¿Ya? Y aquí dice, María no es una profesora. Bien, ¿cómo se niega entonces el verbo to be? Sencillamente le ponemos la negación delante y ya queda negada. Aquí podemos ver, I am not sick. Yo no estoy enfermo. A diferencia del español. En español decimos, ella no es. En inglés vamos a decir, ella es no. Yo no soy en español. En inglés, yo soy no. Ponemos la negación después del auxiliar, que es en este caso el verbo to be. María is not a teacher. I am not sick. They are not happy. ¿Qué dice aquí entonces? Ellos no son felices. Hay personas que creen que es igual que el español. Aquí es donde empieza a convertirse estas cuestiones de que el inglés es como al revés. Sí, aquí empieza a tornarse al revés. ¿Por qué? Porque existe una estructura, existe una regla que dice que en las oraciones negativas, todas las oraciones negativas en inglés, siempre serán auxiliar, negación. Es decir, sujeto, auxiliar, negación, complemento. Todas las oraciones negativas en inglés, incluyendo las del verbo to be, siguen esta estructura, muchachos, la de poner verbo to be, negación. Y el verbo to be pues lo ponemos de acuerdo al sujeto, de acuerdo a la persona o a las personas, de las cuales estemos hablando. ¿Listo? Vamos a hacer unos ejercicios para practicar más. Bueno, continuemos aquí entonces con los ejercicios y se van a dar cuenta ustedes lo fácil y lo sencillo que es poner el verbo to be en forma negativa. Simplemente, después de la forma del verbo to be, que es is, are o am, le agregamos la palabra not, que es la negación, y listo, ya queda en negativa. Por ejemplo, aquí tenemos Felipe in Miami. Felipe en Miami. La vamos a hacer con el verbo to be. Felipe está en Miami. Aquí está afirmativa. Felipe is in Miami. Felipe está en Miami. Para que quede negativa, sencillamente, después del verbo to be, que es el verbo y es el auxiliar a la vez, ponemos la negación not. Felipe is not in Miami. Felipe no está en Miami. Bien. They. ¿Con cuál de estas formas que tenemos allí trabaja they? Ellos. ¿Cómo se dice son o están? Recordemos que se dice are. Y aquí dice teachers. Entonces vamos a decir ellos no son profesores. They are. Aquí está la afirmativa. They are teachers. Ellos son profesores. Y para que quede negativa, sencillamente después de are
le ponemos la palabra not y ya quedó la oración completamente negativa. They are not teachers. Ellos no son profesores. Bien. You and I. ¿Quiénes son you and I? Tú y yo. ¿Tú y yo qué? Si ven que no siempre que yo vaya I, aquí va a ir am. No, porque estamos hablando de tú y yo. Tú y yo somos nosotros. Y nosotros trabajan con are. We are. You and I somos nosotros. Tú y yo. Tristes. Tú y yo estamos. Entonces es are sad. Tú y yo estamos tristes. Y para que quede negativa, ¿qué le hacemos? Sencillamente, vuelve y juega, le ponemos la palabra not y ya queda completamente negativo. You and I are not sad. Tú y yo no estamos tristes. Sigamos. John and I. ¿Quiénes son John y yo? John y yo también es nosotros, ¿cierto? John and I, vuelve y juega. No siempre que lleve I va a ir am acá. Depende de todo el sujeto completo. No está solamente I. No solamente estoy yo. Estamos nosotros. John y yo. John and I are not brothers. No somos hermanos. Vamos a ponerla en mayúscula como estamos poniendo las demás. John and I are not brothers. John y yo no somos hermanos. She, ella es o está. Entonces she is. Muy bien. She is a nurse. Ella es una enfermera. Y para que quede negativa, para decir que ella no es una enfermera, pues solamente le agregamos el not aquí delante de la forma del verbo to be. The cat, el gato. El gato es o está. The cat is on the roof. El gato está encima del tejado. Y para que quede negativa, ¿qué le hacemos? Le ponemos el not. The cat is not on the roof. Vamos a agregar por aquí un ejemplo con I, solamente con I. I happy. Vamos a ponerlo por aquí. Happy. Yo soy feliz o yo estoy feliz. Y ya sabemos que soy o estoy se dice am. I am happy. Yo soy o yo estoy feliz. Y para que quede negativa, sencillamente le ponemos not. I am not happy. Yo no soy o yo no estoy feliz. Entonces, muchachos, ¿cómo es la negativa del verbo to be? Sencillo. Después de la forma del verbo to be que utilice de acuerdo al sujeto, le pongo la palabra not delante. Todas las oraciones negativas en inglés trabajan con la estructura de auxiliar, negación. Todas, en todos los tiempos, muchachos, para que ustedes tengan esto como una base de aquí en adelante. ¿Listo? Vamos ahora con las oraciones interrogativas con el verbo to be. Bueno, dijimos que íbamos a continuar con las oraciones interrogativas con el verbo to be, que son estas tres formas, is, are o am, que ya lo hemos explicado varias veces. Bien. Bueno, ¿y cómo vamos a construir las preguntas? Las vamos a construir a partir de las oraciones afirmativas y se van a dar cuenta lo sencillo que es. Primero vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a cambiar el auxiliar de puesto, porque es que esa es la diferencia entre una afirmativa y una pregunta, que es la que vamos a construir, ¿sí? Cambiamos el auxiliar de puesto, es decir, en las preguntas en inglés siempre, es decir, en las preguntas en inglés siempre el auxiliar debe ir antes del sujeto, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que tenemos sujeto, auxiliar, complemento, sujeto, verbo, complemento, ¿cierto? Pero como dijimos que en las preguntas en inglés el auxiliar debe ir antes del sujeto, vamos a cambiarlo de puesto para que la oración quede en pregunta. Entonces, en la oración Martha is a doctor, que es una afirmativa, Marta es un doctor, le ponemos el signo de pregunta aquí y el auxiliar, que es este, lo vamos a cambiar de puesto porque en las preguntas el auxiliar debe ir antes del sujeto. Entonces lo vamos a poner aquí y obviamente lo quitamos de aquí. Entonces la pregunta queda: ¿Is Martha a doctor? ¿Es Marta un doctor o una doctora? Bien,
Sigamos. Siguiente oración. We are at the station. Nosotros estamos en la estación. Signo de pregunta. Y el auxiliar, porque el verbo to be es un auxiliar, lo ponemos antes del sujeto porque las preguntas siempre el auxiliar va antes del sujeto. Entonces lo ponemos acá, en mayúscula porque estamos iniciando, ¿cierto? Bien. Y lo borramos de acá. No puede ir dos veces el auxiliar en la oración. Si lo ponemos de acá, pues va a quedar acá, ¿cierto? Queda aquí al comienzo. Bien. Are we at the station? ¿Estamos nosotros en la estación? Sencillo, ¿cierto? Sigamos. You and I are. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué are si está trabajando con I? Pero es que no solamente es I, somos you and I. Tú y yo somos primos. Porque are significa somos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ponerle acá el signo de pregunta. ¿Y qué hacemos entonces para que quede en pregunta? Movemos el auxiliar. Lo quitamos de acá y lo ponemos al comienzo. Are you and I cousins? ¿Somos tú y yo primos? Sigamos. My dog is a pitbull. Mi perro es un pitbull. Signo de pregunta por aquí. ¿Y qué hacemos para que quede en pregunta? Quitamos el auxiliar de acá y lo trasladamos al comienzo de la oración. Is my dog a pitbull? Continuemos. The chair is red. La silla es roja. Signo de pregunta, y para que quede en pregunta realmente, movemos el auxiliar al comienzo. Is the chair red? ¿Es la silla roja? Siguiente. He is my driver. Él es mi conductor. Oración afirmativa. Le ponemos el signo de pregunta, quitamos el auxiliar de aquí porque tenemos que ponerlo al comienzo. Is he my driver? ¿Es él mi conductor? Última oración. I am the winner. Yo soy el ganador. Vamos a convertirlo en pregunta. Signo de pregunta. El auxiliar, que es el am, lo trasladamos al comienzo de la oración y queda en pregunta. Am I the winner? Fácil, ¿cierto? Cuando tenemos la oración afirmativa es muy fácil porque simplemente traslado el auxiliar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, o lo que debemos tener en cuenta, es que las preguntas en inglés, el auxiliar debe ir antes del sujeto. Sea el tiempo que sea. En inglés, para hacer una pregunta, el auxiliar debe ir antes del sujeto. Y aquí lo pueden ver ustedes. Auxiliar, Marta, we, you and I, my dog, the chair, he, I. Estos son los sujetos. Entonces, auxiliar, sujeto y luego lo demás. ¿Listo, muchachos? Vamos a hacer un nuevo ejercicio. Bueno, ya para terminar, entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio de construir preguntas con el verbo to be, is, are o am, auxiliar en este caso también, y con la estructura de preguntas en inglés. La estructura básica. ¿Cuál es la estructura básica? Que las preguntas deben arrancar con el auxiliar y que después del auxiliar debe ir el sujeto. Así se construyen las preguntas en inglés. El auxiliar va antes del sujeto. Eso nos queda absolutamente claro, ¿ok? Entonces, miremos el sujeto. ¿Quién es el sujeto de esta oración? Pedro and Juan. Pedro and Juan, friends. Pedro y Juan. ¿Quiénes son Pedro y Juan? Pedro y Juan son ellos. Pedro y Juan son. Entonces, aquí vamos a utilizar are. Are Pedro and Juan friends. Miren, aquí pusimos el auxiliar al comienzo de la pregunta y lo pusimos antes del sujeto porque así es la forma de hacer las preguntas en inglés. Auxiliar, sujeto. ¿Ok? You and Josué married. Tú y Josué casados. Tú y Josué casados. Entonces, ¿cómo queda la pregunta? ¿Son o están? ¿Cuál es? Are. Muy bien. Entonces aquí ponemos el are. Are you and Josué married? ¿Son o están tú y José casados? Siguiente. Felipe. Un periodista. Felipe a journalist. Entonces la pregunta ¿es Felipe un periodista? Is. Porque is significa eso. ¿Is Felipe a journalist? ¿Es Felipe un periodista? Sigamos con I. ¿Con cuál trabaja I? Con am, ¿cierto? Entonces, aquí queda la oración.
Am I the driver? ¿Soy yo el conductor? Am I the driver? The parrot a pet? ¿La lora una mascota? ¿La lora quién es? Es o está, ¿cierto? Pero no puedo decir ¿está la lora una mascota? Sino ¿es la lora una mascota? Is the parrot a pet? ¿Es la lora una mascota? Repito nuevamente, auxiliar sujeto en preguntas, muchachos. Sea con verbo to be o sea en cualquier tiempo, las preguntas son auxiliar sujeto, que eso no se nos olvide. Bien, ahí estaba entonces, muchachos, vimos las negativas y las interrogativas con el verbo auxiliar to be. Nos vemos en una próxima oportunidad con más explicaciones. Hasta pronto.